Saqqara, Egipto, 2650 a.C. Los trabajadores que sirven bajo el faraón Jodor están a punto de terminar uno de los proyectos de construcción más grandes del mundo antiguo, una pirámide. No podemos decir con certeza cuál fue la primera pirámide egipcia, pero Yousses es sin duda una de las primeras. Tiene 205 pies de altura con una base de 358 pies por 397 pies, el tamaño de dos campos de fútbol uno al lado del otro, y es una hazaña asombrosa de ingeniería y tecnología. Muchos otros están construidos en la misma zona. Probablemente haya incluso más, pero sabemos de al menos 118 pirámides egipcias que todavía existen hoy en día con extensas ruinas. La mayoría de ellos han permanecido intactos, casi perfectamente conservados a lo largo del milenio, incluida la más grande jamás construida, la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide es equivalente al Empire State Building de su época. Alcanza los 480 pies de altura y durante unos 4000 años fue la estructura más alta hecha por el hombre en el planeta hasta que finalmente fue destronada por la Catedral Lincoln de Inglaterra en el año 1311. Está compuesta por un estimado de 2,3 millones de bloques de piedras que pesan aproximadamente 6 millones de edificios se pierde. También se perdió la razón por la que se construyeron. Desde hace miles de años, la gente ya estaba tratando de averiguar el propósito de las pirámides. Puedes imaginar a los primeros exploradores arrastrándose a la luz de las antorchas. Lo primero que verían en estas estrechas cámaras serían estas miles de líneas de inscripciones jeroglíficas talladas en la piedra. ¿Te lo imaginas? Entras para resolver el misterio y de repente, se te da un nuevo misterio en el que tienes que trabajar. ¿Qué es todo esto? A estas alturas nadie entiende lo que significan estos jeroglíficos, pero hay algo más que montar dentro. Hay estas piedras en forma de sarcófago que se cortan directamente en las cámaras centrales, y también tienen el tamaño adecuado para sostener un cuerpo humano. Ahora los cuerpos no están allí, y eso es porque tal vez fueron robados en un momento determinado. Sabemos que esta evidencia ha sido encontrada en el siglo V a.C. porque es en este momento cuando obtenemos la primera teoría escrita sobre las pirámides, porque en el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto describe los sarcófagos y escribe que las pirámides son cámaras funerarias. Otras pirámides proporcionan más pistas. Heródoto visita Egipto y habla con muchos de los guías locales que han estado llevando a la gente a las pirámides durante años, y describen haber visto restos momificados, sarcófagos, ataúdes de madera, suficiente evidencia para apoyar las teorías de Heródoto de que se trata de tumbas. Durante siglos. Esta sigue siendo la teoría aceptada sobre por qué se construyeron las pirámides, pero sin entender lo que dicen los jeroglíficos, todo esto es algo especulativo porque podrían describir estos edificios como algo totalmente diferente. Luego una visita a Egipto de un emperador famoso cambia eso. En cierto modo, tenemos que agradecer a Napoleón Bonaparte nuestro conocimiento actual de las pirámides. El emperador tiene un gran aprecio por el arte y la cultura. Durante su campaña en Egipto ordena a un equipo de eruditos que tomen posesión de artefactos clave para la gloria de Francia en 1799. Tiene soldados de Napoleón que están excavando los cimientos de un fuerte cerca de la ciudad egipcia de Rosetta y se encuentran con esta piedra negra de 4 pies de largo que está incrustada en la pared. Es completamente liso por un lado y está cubierto con 3 idiomas diferentes, griego antiguo y egipcio antiguo, escritura demoníaca y jeroglíficos. Pero esta vez tenemos 2 lenguajes que nos acompañan contando la misma historia. Los textos griego y demótico son las mismas traducciones de un decreto real del rey egipcio Ptolomeo V en el año 196 a.C. El mensaje es esencialmente propaganda real, y está declarando lo maravilloso y generoso que era el rey recién coronado. Pero esa no es la verdadera importancia. Lo importante es que tenemos la misma historia escrita en 3 idiomas diferentes. De repente, después de miles de años de preguntas, finalmente tenemos la capacidad de traducir jeroglíficos egipcios. Podemos usar la antigua inscripción griega para entender finalmente lo que tenían que decir. No es una exageración decir que esto es probablemente uno de los hallazgos históricos más importantes de todos los tiempos. La piedra de Rosetta, como se le llama, se convierte en la llave para desbloquear el antiguo Egipto y quizás los secretos de las pirámides. Jean-François Champignon es capaz de descifrar el código oculto dentro de los jeroglíficos, y le llevó 20 años descifrar lo que realmente decía la piedra de Rosetta.
Champollion publicó sus hallazgos en 1822, y en realidad había creado un anillo decodificador para jeroglíficos egipcios. Según los textos jeroglíficos, las pirámides son de hecho tumbas, pero obtenemos mucha más información sobre la naturaleza de las tumbas. Finalmente, por primera vez, sabemos para quién se construyeron las tumbas. Como describen los jeroglíficos, estos edificios están destinados a ser mucho más que un lugar de entierro, son monumentos masivos construidos al poder de los reyes egipcios. Los jeroglíficos identifican cada una de las pirámides con el faraón que la encargó, y según estos jeroglíficos, a cada pirámide se le da un nombre jactancioso, como perdurables son los lugares de Niseri, grande es que freno mincare es divisor. ¿Pero podría haber más? A pesar de lo mucho que hemos aprendido de los escritos sobre las pirámides, no siempre es muy completo o específico. Esa es la razón por la que algunos sospechan que realmente no tenemos la imagen completa. Esto se sospecha desde mucho antes de que se tradujeran los jeroglíficos, de hecho durante el siglo X d.C. El historiador árabe al-Masudi teoriza que estas pirámides son más que probables tumbas. Sin embargo, también postula que podrían contener una gran cantidad de conocimientos científicos, matemáticos y astrológicos. Una de las mentes más brillantes de finales del siglo XVII y principios del XVIII, Sir Isaac Newton, también cree que las pirámides tienen secretos adicionales escondidos en su interior. En realidad, Newton solo especulaba en su día, pero gracias a la investigación moderna y a los avances tecnológicos que ahora tenemos disponibles, todavía estamos descubriendo nueva información sobre estos increíbles edificios. Y resulta que Newton puede haber tenido razón. De hecho, hay mucho más en las pirámides de lo que parece. A continuación, ¿podrían las pirámides ser clave para un viaje mucho más largo? Creen que los faraones viajaban literalmente a las estrellas y más tarde, entre los muchos misterios que rodean a las pirámides, una pregunta importante es ¿por qué dejaron de construirlas? La AP y los jeroglíficos se tradujeron por primera vez en la década de 1820. Revela un tesoro de nueva información sobre las pirámides de Egipto y por qué se construyeron. Durante mucho tiempo se sospechó que eran tumbas de faraones, y los jeroglíficos lo confirman. Pero a medida que se traducen más de estos jeroglíficos, descubrimos que tal vez estas pirámides también tenían otra función. Hay un grupo de jeroglíficos que se alinean en las cámaras subterráneas de las pirámides de Saqqara, y estas fechas son alrededor del 23 o 2400 a.C., y se conocen como los textos de las pirámides. La mayoría de los jeroglíficos egipcios, incluso los que están dentro de las pirámides, te ofrecen nombres, te ofrecen fechas, te ofrecen legados de los faraones que fueron los gobernantes. Están hablando un poco de la vida después de la muerte. Pero en términos de por qué se construyeron estas pirámides, parece que no tenemos esa información. Pero estos textos en particular son diferentes, sugieren estos jeroglíficos. Solo un propósito potencial para las pirámides, y comienza con una creencia fundamental del antiguo Egipto. Al igual que muchas otras tradiciones del mundo, estos textos revelan que creen en un alma eterna, que los egipcios llaman el Ka. Los jeroglíficos sugieren que los egipcios creen que el faraón Ka viaja a los cielos estrellados donde vivirá en la eternidad entre los dioses. Para algunos eso significa que las pirámides podrían haber sido construidas para proporcionar un mapa de caminos hacia el paraíso. En 1994, el ingeniero belga Robert Bauval y el historiador británico Adrian Gilbert publicaron su libro El misterio de Orión, que se convierte en un éxito de ventas internacional. El quid central del libro es lo que se conoce como la teoría de la correlación de Orión. Los autores propusieron que las pirámides de los gansos están diseñadas para coincidir con un liniero estrella. En la constelación del cinturón de Orión, si miras una superposición de las pirámides de Giza y las alineas con las estrellas en el cinturón de Orión, casi se alinean. Es extraño. Según Bauval y Gilbert, esta alineación no es accidental. También podría ayudar a responder una pregunta de larga data sobre el diseño de las pirámides. Dentro de la Gran Pirámide de Giza, hay 4 pozos largos y estrechos que conducen desde las cámaras de los reyes y la reina hacia el cielo. Eso sí que es un elemento de diseño extraño, supuestamente para la ventilación. Pero ¿por qué la tumba necesitaría ventilación si ese era el objetivo? Hay formas mucho más fáciles de lograrlo. Estos pozos requerían técnicas de construcción e ingeniería mucho más intrincadas. Los egipcios se tomaron muchas molestias adicionales para construirlos.
Duval Gilbert y algunos otros autores propusieron la idea de que estos no son pozos de ventilación en absoluto, sino que son ventanas que se alinean específicamente con las estrellas en el cinturón de Orión, Sirio, Olmo, Ataque y Cocha, según las referencias en los textos egipcios antiguos. Esas estrellas son donde se supone que el Ka del faraón se une al padre de los dioses conocidos como Sa en el más allá. Además de ser el hogar de los dioses y de los faraones que llegan al más allá, la aparición de Orión en el cielo nocturno tiene otro propósito muy importante para los egipcios. Cada año, cuando las estrellas de Orión aparecían en el cielo, el río Nilo se desbordaba, trayendo vida, renovando el riego a los cultivos. Así que a través de los jeroglíficos, en realidad tenemos un registro escrito de que los egipcios creen que su faraón está viajando a Orión después de su muerte. Y también tenemos una correlación potencial entre el diseño de una pirámide y las estrellas de esa constelación. Sin embargo, es como si la pirámide hubiera sido construida coche o algo completamente diferente, los egipcios creían en la capacidad del faraón para llegar a su lugar en los cielos con la ayuda de estos edificios. Durante miles de años, los eruditos han debatido por qué se construyeron las pirámides, pero pocos cuestionaron cómo se construyeron. Suponiendo que un gran número de esclavos se vieron obligados a construirlas, los antiguos griegos estimaron que los egipcios habían utilizado una fuerza de trabajo de 100.000 esclavos para construir la Gran Pirámide. Luego, a finales de la década de 1990, un sorprendente hallazgo arqueológico pone patas arriba esa noción. El arqueólogo jefe de Egipto, Zaikalas, es responsable de innumerables descubrimientos asombrosos en el país. Pero a partir de 1990, se embarca en una excavación de 20 años en la Gran Pirámide. Hace un descubrimiento increíble que nos hace repensar cómo se construyeron las pirámides. Localiza las tumbas, las personas que construyeron la Gran Pirámide, y aprende dos cosas. En primer lugar, no eran personas esclavizadas y en segundo lugar, no eran 100.000 personas, sino más bien alrededor de 10.000.
la evidencia que encuentra es que estos hombres fueron enterrados de acuerdo con las costumbres funerarias religiosas egipcias, lo que significa que los hombres que construyeron las pirámides eran de familias egipcias de clase trabajadora. Las tumbas están construidas justo al lado de la pirámide del rey. Ahora los trabajadores son enterrados más modestamente, pero están en sintonía con la cerveza y el pan para la otra vida, un honor que no se otorga a los esclavos. Las tumbas también tienen grafitis en sus paredes que los llaman amigos del faraón Keops. Según Hawass, no hay forma de que eso hubiera sucedido si se tratara de esclavos. Hawass también encuentra evidencia de lo bien que vivían estas personas. Se les daba una gran cantidad de comida y comida lujosa como carne. Así que aquí tenemos una fuerza laboral calificada, bien cuidada, no esclavizada, y solo hay 10,000 de ellos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo es posible que 2,3 millones de gigantescos bloques de piedra se corten, muevan y encajen con tanta precisión que sea literalmente imposible que 10.000 personas deslicen ni siquiera una tarjeta de crédito entre ellos? ¿Usaban los egipcios rampas? Eso parece inverosímil, ya que una rampa con una pendiente lo suficientemente baja tendría que tener más de 1 milla de largo. Sería más grande que la propia Gran Pirámide. Si los egipcios hubieran construido canales capaces de elevar los niveles de agua lo suficiente como para permitir que algunas de estas enormes piedras volvieran a flotar hasta la superficie, al menos se necesitarían más de 10.000 individuos. Según el autor Erik von Daniken, solo hay una explicación posible. En su libro más vendido de 1968, Carros de los Dioses, Erik von Daniken escribe que los egipcios no construyeron las pirámides por su cuenta. Podrían haber tenido ayuda de extraterrestres. Así que si no podemos averiguar cómo 100,000 egipcios construyeron las pirámides, entonces ciertamente tenemos un problema al tratar de averiguar cómo 10.000 podrían haberlo hecho. En ese sentido, tal vez von Daniken tenga razón. Lo llama el antiguo astronauta Hypathesis, y te afirma que los extraterrestres llegaron a la Tierra en la antigüedad y ayudaron a los seres humanos a construir estas diversas maravillas arquitectónicas. En este caso, enseñaron técnicas avanzadas de ingeniería a los antiguos egipcios y les instruyeron sobre cómo construir las pirámides. Según esta teoría, las pirámides se construyeron como una herramienta de navegación no para ayudar a los faraones a llegar al cielo, sino para ayudar a los extraterrestres a llegar a la Tierra. Con la ayuda de la fotografía moderna de los satélites de la Estación Espacial Internacional, sabemos que las pirámides de Giza son visibles desde el espacio. Y si miras las pirámides desde ese punto de vista, no puedes evitar preguntarte si así es como se suponía que debían verse. ¿Podrían ser marcadores para los extraterrestres que visitan el espacio exterior? Explique por qué las pirámides pueden estar alineadas con ciertas estrellas. Es la última parada de un sistema de navegación basado en un hito que ayuda a los extraterrestres a llegar a nuestro planeta desde su mundo natal, en algún lugar más allá de la constelación de Orión. Estos teóricos también señalan supuestas pruebas de encuentros extraterrestres. Según von Daniken y muchos otros autores que siguieron esta hipótesis, en el momento de su llegada, los seres extraterrestres habrían sido considerados dioses por los antiguos egipcios. Muchas inscripciones jeroglíficas nos dicen que los antiguos egipcios creían que sus dioses provenían de las estrellas. La historia se parece mucho a lo que von Daniken está escribiendo. Según la mitología egipcia, los dioses vivían entre ellos en la tierra y tenían un gran impacto en su vida diaria. Luego, después de un tiempo, los dioses abandonaron la tierra. ¿A dónde fueron? Los jeroglíficos son bastante claros. Volvieron más allá de las estrellas. Algunos también creen que este encuentro egipcio no fue un incidente aislado. Puede haber sido una de las primeras visitas de extraterrestres, pero no sería la última porque los teóricos de los antiguos astronautas creen que esto ha sucedido en todo nuestro planeta. Hoy en día hay 118 pirámides que se han encontrado en todo Egipto, pero se puede duplicar ese número. Sudán, se han encontrado en toda China. El Medio Oriente y las Américas contienen más pirámides que todas las demás partes del mundo juntas. Hay otro gran complejo piramidal en Teotihuacán en México, al igual que una Giza. Estas pirámides están astronómicamente alineadas con ciertas estrellas. Hay 3 templos principales. Tienes la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl, como un Giza, y aquí de nuevo, al igual que Giza, el templo más pequeño, la pirámide de Quetzalcóatl está desplazada de las demás y alineada con Mintaka, la estrella más débil en el cinturón de Orión.
Están mapeados de acuerdo con los mismos principios y muestran el mismo mensaje astronómico. Así que es fácil preguntarse, ¿fueron estas pirámides diseñadas por los mismos seres, la misma civilización alienígena basada en algún lugar alrededor de la constelación de Orión, si estas estructuras fueron diseñadas por extraterrestres? Y por supuesto, no estoy diciendo que lo fueran, pero si es así, es fácil ver los paralelismos, y se podría ver cómo algunas personas podrían creer que están conectadas. La mayoría de los egiptólogos, sin embargo, rechazan esta teoría. Simplemente no hay pruebas reales. Todo es especulación. Mira, para mí la teoría alienígena le resta valor a algo que es mucho más impresionante. La capacidad de los seres humanos, especialmente en un momento tan temprano de nuestra historia, para reunirse, diseñar y construir estas maravillas arquitectónicas es una maravilla que se avecina para resolver los misterios de las pirámides. El mayor desafío es la falta de pruebas registradas. Pero en 1947 se descubren nuevos escritos que sugieren un propósito sorprendente. Hay dos fuentes principales de información sobre las pirámides. En primer lugar, están los griegos, pero cuando lees sus historias, puedes ver que están tan desconcertados como nosotros. En su mayoría están adivinando. Luego tenemos los jeroglíficos, que nos han enseñado mucho sobre la cosmología del antiguo Egipto y sus mitos. Pero no hay nada en estas inscripciones, en ninguna parte, que diga por qué tuvieron que construir las estructuras más grandes y duraderas del planeta. Hay, sin embargo, un texto antiguo que puede proporcionar una explicación. En la primavera de 1947, se descubre un asombroso tesoro de rollos hebreos en la orilla noroeste del Mar Muerto. Un pastor beduino está cuidando sus ovejas y una de sus ovejas entra en una cueva y está tratando de sacar a sus ovejas de la cave. So arroja una piedra y en lugar de que salga una oveja, oye un estruendo. El ruido lo asusta y huye, pero más tarde regresa con un amigo y ambos entran en la cueva, encuentran una serie de vasijas largas de arcilla, pero luego miran dentro y ven este objeto oscuro. Sacan las tinajas a la luz y ven que los objetos están envueltos en una capa de lino fino y están cubiertos de cera. Y cuando comienzan a desenrollarlos, encuentran largos trozos de pergamino cubiertos de equitación que han sido cosidos entre sí. Acaban de toparse con los rollos del Mar Muerto, se remontan al siglo III a.C. y son los textos bíblicos más antiguos que se conservan. Es una revelación arqueológica y religiosa sin comparación. Algunos incluso dirían que es el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Los rollos del Mar Muerto amplían nuestro conocimiento del mundo antiguo de innumerables maneras. Una de esas formas tiene que ver con Egipto. Entre estos rollos se encuentra una versión muy antigua del libro del Génesis. Este termina, por supuesto, siendo el primer libro de la Torá judía y de la Biblia cristiana, y en él está la historia de Jacob y su hijo José, según el Génesis. Jacob tiene 12 hijos cuyos descendientes eventualmente se convierten en las 12 tribus de Israel. Jacob favorece a su hijo más amado, José, lo que provoca una tremenda fricción con sus hermanos y un ataque de celos. Lo venden como esclavo. ¿A dónde ha llevado a Egipto? Allí en Egipto José es capaz de cambiar su suerte interpretando un sueño para el faraón sobre una hambruna que se acerca, y José le advierte al faraón que comience a almacenar grano lo antes posible. Algunos estudiosos de la Biblia creen que este grano termina siendo almacenado en las pirámides. Hay dos versiones de esta teoría. Algunos teóricos creen que las pirámides siempre estuvieron destinadas a ser utilizadas para el almacenamiento de granos. Esa fue una de las razones por las que fueron diseñados. Otros creen que no fueron construidos para ese propósito en absoluto, sino que se alistaron para almacenar grano debido a la inminente hambruna. Los historiadores religiosos han propuesto durante mucho tiempo que las pirámides fueron construidas por José como silos de grano. En el siglo V, Julio Honorio, renombrado profesor de gramática y retórica cristiana, crea un manual geográfico para ayudar a sus alumnos a comprender el mundo. Su investigación está compilada en un libro llamado De Cosmografía, y hace referencia explícita a las pirámides de Egipto como el Oraya Eosa para los graneros de Joseph, y en el siglo VI, esta teoría aparece de nuevo. Esta vez se encuentra en la obra de Gregorio de Tours, es un historiador que también se convierte en St. en el Catholic Church, y en el primer volumen de su obra maestra de Stum Libri, explica el historiador Gregorio de Tours. José construyó graneros de maravillosa mano de obra hechos de piedras cuadradas y cemento. Están construidos de tal manera que son muy anchos en la base,
pero estrechos en la parte superior para que el maíz pueda verterse en ellos a través de una pequeña abertura. Estos graneros todavía se pueden ver hasta el día de hoy. Gregorio de Torque tiene que estar hablando de las pirámides. Incluso se refiere a esos enigmáticos pozos que aparecen en la cima de la Gran Pirámide. Ahora, debido al grado de inclinación, es plausible que estos granos de maíz pudieran haber sido vertidos desde arriba. Se puede ver que esta teoría también está representada visualmente en las obras de arte cristianas. Las pirámides están claramente representadas como silos de grano en un mosaico prominente del siglo XII en la Basílica de San Marcos en Venecia. Además, la idea del grano no solo existe en los círculos europeos. De hecho, lo encontramos tanto en el texto islámico como en el bizantino. La Etymologica Magnum, la enciclopedia más grande del Imperio bizantino, hace referencia explícita a las pirámides como graneros reales construidos por Joseph. As prueba más de la supuesta teoría, algunos autores citan el hecho de que se ha encontrado grano dentro de las pirámides egipcias. Ahora, para un observador externo, se puede ver cómo esta teoría tiene sentido. Piénsalo. Las pirámides tienen una forma similar a las cúpulas de sal que verás al costado de la carretera cuando conduzcas, ¿verdad? La idea es que estos granos se viertan desde la parte superior y a medida que entren, se formen como una estructura en forma de montículo, similar a la arena y un reloj de arena. Los egiptólogos modernos, sin embargo, encuentran una falla evidente en este argumento. Si las pirámides fueran huecas por dentro, esta teoría encajaría como un guante, pero desafortunadamente no lo son. En su mayoría son de roca sólida, por lo que hay muy poco espacio de almacenamiento en el interior. Pero hay evidencia de que las pirámides se usaban para proporcionar sustento a la comunidad, solo que de una manera diferente. No siempre se podía confiar en el río Nilo para inundar e irrigar los cultivos, como dice el libro de Génesis, y hace referencia a tiempos de fiesta y hambruna. En tiempos de hambruna el faraón no quiere que sus súbditos mueran de hambre, pero también quiere mantenerlos ocupados. Manténgalos ocupados porque no están trabajando en el campo. Entonces, a cambio de un pago en forma de granos, los pone a trabajar en proyectos gubernamentales. Y uno de estos proyectos puede haber sido la construcción de las pirámides. Así que las pirámides proporcionaron grano, pero de una manera diferente a lo que pensaban los primeros teóricos cristianos. El hecho de que una teoría sea ampliamente creída no significa que sea realmente factible. Suponemos que los egipcios tenían muchas mejores opciones para almacenar su grano que las pirámides, que incluían silos de grano reales. No hay representación más icónica del poder del antiguo Egipto que sus famosas pirámides. Las pirámides podrían ser el aspecto más famoso y notable del reino de Egipto, pero solo se construyeron durante un tiempo relativamente corto. Tienes una civilización que existe desde hace unos 2000 años, pero solo pasaron entre 3 y 400 años diseñando estas magníficas estructuras. Entonces, entre los muchos misterios que rodean a las pirámides, una pregunta importante es ¿por qué dejaron de construirse? A finales de los 90 y principios de los 2000, surge una nueva teoría que intenta explicar lo que podría haber sucedido. Y según esta teoría, las pirámides se construyeron con un propósito muy específico en mente, y una vez que este propósito se cumplió, los egipcios no necesitaron hacer más. En 1998 el ingeniero Christopher Dunn publica un libro y en ese libro postula que las pirámides realmente no tienen nada que ver con la vida después de la muerte. Están allí para servir a la vida cotidiana de la gente de Egipto que vive en todo el reino al proporcionar energía eléctrica. La teoría de Dunn comienza con una palabra significativa. Cuando consideras la palabra pirámide, tienes, que es un fuego, y luego medio, que es el medio. Así que cuando juntas las dos cosas, tienes fuego en el medio. Y eso es esencialmente lo que estoy proponiendo para la Gran Pirámide, excepto que no es un fuego de combustión, sino que es un ambiente energético. Con eso en mente, los ingenieros modernos como Dunn comienzan a examinar el diseño de las estructuras internas de las pirámides. Dentro de la Gran Pirámide de Giza, tienes 3 cámaras. Tienes una cámara subterránea, tienes una cámara que ha sido llamada la Cámara de la Reina, y otra que ha sido llamada la Cámara del Rey. Tradicionalmente los egiptólogos se han centrado durante mucho tiempo en este edificio como una tumba, por lo que han adoptado la visión convencional de que el cuerpo del faraón fue colocado en la Cámara del Rey, y los otros 2 podrían haber sido utilizados si el faraón murió antes de que se terminara la pirámide. Sin embargo, nunca se han encontrado restos humanos u objetos funerarios dentro de la Gran Pirámide de Giza.
Cuando miras estas cámaras a través de los ojos de un ingeniero, ves que podrían estar cumpliendo una función diferente. El ingeniero estadounidense John Cadman también apoya esta teoría. Cadman está investigando este problema al mismo tiempo, como lo hizo a fines de la década de 1990, y realmente se aferra a la idea de que este edificio tiene una función mecánica, ya que algún tipo de bomba de agua fluiría a través de los túneles desde un antiguo lago a una elevación más alta luego. El agua fluiría a través de un conducto hasta la Cámara de la Reina y luego saldría a través de un túnel de salida al río Nilo. La siguiente pregunta es, ¿por qué una bomba de agua? Para averiguarlo, Cadman hace su propio modelo de las cámaras subterráneas de las pirámides. En el año 2000, Cadman utiliza un bloque de cemento de 500 libras para tallar una réplica más pequeña de la Gran Pirámide para estudiar la dinámica de fluidos que estaba ocurriendo dentro de las cámaras. Increíblemente, cuando corre, el agua a través del bloque comienza a temblar con pulsos largos y luego cortos. Ahora, si se ampliara este experimento al tamaño completo de la pirámide, Cadman cree que el sistema habría creado una vibración similar a la de un latido del corazón que sacudió toda la estructura. Eventualmente, Dunn amplía aún más esta idea. Describe que la Gran Pirámide es en realidad un oscilador acoplado que transforma las vibraciones en energía y que genera energía. La hipótesis de Dunn también podría explicar los hallazgos en la Cámara de la Reina que nunca se han entendido por completo. Esos ejes gemelos que se extienden diagonalmente hacia arriba desde esta cámara alguna vez se consideraron conductos de aire, y otros han planteado la hipótesis de que apuntan a ciertas estrellas en el cielo nocturno. Ahora, los primeros exploradores informaron que las paredes y los techos de la Cámara de la Reina estaban cubiertos con hasta 1 pulgada de sal, y que había yeso que salía de las grietas de la piedra caliza. Nadie sabía qué hacer con esto en ese momento. Según Dunn, es evidencia de que la pirámide sirvió como reactor químico. Mi teoría sobre la Cámara de la Reina es que los productos químicos se entregaban a la cámara a través de pozos. Esas soluciones eran ácido clorhídrico diluido y una solución de zinc hidratado. Esos dos productos químicos juntos servirían el hidrógeno. Este hidrógeno provocaría una reacción química con la piedra caliza de la cámara, lo que explicaría la presencia de sal y yeso. La reacción del hidrógeno agrava exponencialmente las vibraciones de las pirámides. Ahora se está moviendo mucho y puede generar mucha energía. Dunn cree que todas estas vibraciones cargan las piedras de cuarzo y granito en el centro de la pirámide. Es por eso que están colocando estas piedras que pesan entre 50 y 80 toneladas en el centro. Son casi como baterías y con eso tienes una fuente de energía. ¿Cómo usarían los egipcios esa energía? Según un libro de 1996 de los escritores austríacos Peter Krasa y Rainer Abeck, los antiguos egipcios pudieron haber tenido luz eléctrica. Su teoría se basa en una escultura en relieve que se encontró en el templo de Hathor de 2000 años de antigüedad en Dendera, Egipto. Y muestra lo que creen que es una enorme bombilla con un casquillo, un cable y un filamento. Estas llamadas lámparas también aparecen de manera prominente en varias otras obras de arte egipcias. Krasa y Abeck también citan un experimento de 1982 realizado por el ingeniero austriaco Walter Garn. Ve la llamada luz de Dendera y decide probar si tal dispositivo podría haber sido construido utilizando los materiales disponibles para los antiguos egipcios. Fue capaz de hacer un modelo funcional del dispositivo, pero ha utilizado electricidad tradicional, no energía piramidal. ¿Tenían realmente electricidad los egipcios? De acuerdo con esta teoría, lo hicieron, y una vez que construyeron suficientes pirámides para iluminar y alimentar su civilización, pudieron detenerse. Está arriba, está ahí fuera, pero bueno, es una teoría. A finales de la década de 1990, 2 ingenieros estadounidenses aparecen en los titulares cuando sugieren que se utilizaron las pirámides egipcias para generar energía. Pero puede que no sean los primeros en proponerlo. Hay informes de una operación desclasificada de la KGB conocida como Proyecto Isis. Y supuestamente tiene lugar en la década de 1960 y el propósito era echar un vistazo a estos antiguos artefactos y conocimientos egipcios para ver si serían de utilidad militar para la Unión Soviética. El presunto informe de la KGB de los científicos en la meseta de Giza declaró que durante la inspección del segmento del muro, notamos una extraña sensación. Una fuerza magnética repulsiva parecía emanar de la roca. No pudimos encontrar ninguna explicación científica.
En la década de 1960, se produjo la crisis de los misiles cubanos, y justo al mismo tiempo los científicos de la KGB caminan por Giza a finales de la década de 1980 mientras la Guerra Fría continúa. La Academia Rusa de Científicos Médicos financia investigaciones adicionales sobre el poder de las pirámides. Estos estudios son realizados por científicos ucranianos y el contratista de defensa Alexander Bolot. Según su investigación, las pirámides tienen la capacidad de aprovechar la energía, pero no cree que sea la energía eléctrica que los egipcios estaban tratando de usar. Cree que se usaba para curar. Como parte de su investigación, Gallard construye una serie de pirámides en toda la Unión Soviética. Gallard construye más de una docena de pirámides. Cada uno es más grande que el anterior, y en su interior hace varias pruebas midiendo sus frecuencias de vibración y su capacidad para enfocar y dirigir la energía. Guyed encuentra que la forma y el tamaño de la pirámide dicta su campo de energía. Construye su 17ª y más grande pirámide a 25 millas al norte de Moscú. Tiene la friolera de 144 pies de altura y pesa alrededor de 55 toneladas. Guyed lleva a cabo un experimento de investigación en conjunto con la Fuerza Aérea Rusa, que muestra que la pirámide crea un campo de energía de aproximadamente 1 milla de altura, fácilmente detectado por los sensores de la aeronave. Gallard se propone probar el efecto del campo de energía en los humanos. Gallard lleva todo tipo de sujetos de prueba a sus pirámides, pero aún no está seguro de por qué los egipcios construyeron las suyas o qué se supone que hace la energía de la pirámide. Lo que encuentra es que después de pasar tiempo en el centro de la pirámide, las personas en realidad tendrán una marca, una notable mejoría en su salud. Así que publica informe tras informe sobre la energía de la pirámide, promoviendo el crecimiento, la salud y la longevidad. Afirma que los análisis de sangre del sujeto demuestran que pararse en el centro de la pirámide en realidad estimularía el sistema inmunológico. A lo largo de los años, Gallard comparte su investigación con unos pocos elegidos. Se sabe que los atletas rusos visitan estas pirámides antes de las principales competiciones para aumentar su energía y resistencia. Incluso se dice que los cosmonautas rusos trajeron agua de las pirámides de Gilad a la Estación Espacial Internacional para mantener su salud. Las pirámides de Gallard todavía atraen regularmente a visitantes de todo el país que están ansiosos por experimentar su supuesta energía curativa, y Gallard se complace en brindar acceso a agua cargada de pirámides o baratijas de pirámides curativas por una pequeña tarifa. ¿Podrían los faraones del antiguo Egipto haber buscado también las mismas propiedades inductoras de la salud? Según esta teoría, sí. Golub cree que las pirámides egipcias se usaron por la misma razón por la que él usa sus pirámides hoy en día. De hecho, cree que podrían haber sido utilizados mientras los faraones aún estaban vivos. Esto podría explicar algunas cosas, como por qué cada pirámide se construyó tan pronto como el faraón fue coronado. Tal vez el edificio estaba destinado a ser utilizado durante su vida, incluso antes de que estuviera terminado, para ayudar a otorgarle salud y longevidad. También explica potencialmente por qué hay algunas otras cámaras en la mayoría de las pirámides. Por ejemplo, por qué hay una cámara de la reina cuando en realidad no tenemos evidencia de que una reina haya sido enterrada allí. Tal vez se le permitió recibir la curación de las pirámides en su propia cámara, pero durante su vida. Pero en la muerte todo ese poder está reservado para el propio faraón. Todo enfocado a sus restos momificados para protegerlo y preservarlo por toda la eternidad. En última instancia, eso es lo único que sabemos con certeza. Las pirámides representan la permanencia, la fuerza. Ya sea que realmente estén enviando energía para estimular el sistema inmunológico o energía eléctrica, ya sea que estén almacenando granos o sirviendo como puntos de referencia alienígenas, nada de esto se puede probar en este momento. Pero lo que podemos decir con confianza, es que las pirámides fueron construidas para resistir la prueba del tiempo, y que lo han hecho. A los arqueólogos de Egipto no les falta trabajo por delante. Actualmente se están investigando más de 100 sitios de excavación activos, y muchos más por venir. A medida que se extraen nuevas pruebas de las arenas del desierto, pueden revelarse nuevas verdades. Gracias por ver este vídeo en Viaje Narrativo. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte al canal para más documentales fascinantes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y nos vemos en el próximo viaje. Hasta la próxima.